Tenemos una cita en el magazine Mujeres en Contacto. Muy buenos días, audiencia hermosa de la 1370. Bienvenidos a este espacio con el corazón de mujer. Qué bonito tener la oportunidad de llegar a sus hogares y, como siempre, para nosotros es un disfrute. Saludamos a todas las mujeres maravillosas y determinantes que hoy hacen presencia en este programa desde todo lugar donde está llegando nuestra señal. En este día martes para nosotros es un día muy especial, muy significativo, número uno, porque es un día de oportunidad regalada por el Creador, y número dos, porque hoy es un día de fiesta para nosotras, pues podemos realizar nuestro culto de mujeres, de lo cual le vamos a estar hablando más adelante. Y para disfrutar hoy en el set y llegar a sus hogares como siempre, mi compañera, la pastora Narda Liliana Parra. Buenos días, Paz. Buenos días, pastora. Buenos días a todos nuestros queridísimos oyentes y televidentes. Un abrazo a la distancia. Gracias por ser fieles, gracias por cumplir siempre nuestra cita de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana. Así es, estamos acá siempre con esta cita que para nosotros es, repito, una oportunidad máxima. Así que usted sírvase su cafecito, su vasito con agua, siga ahí con sus actividades en casa, pero no se despegue absolutamente ni un momento de nuestro dial, porque vamos, como siempre, a conversar de esos temas que a nosotras las mujeres nos hacen tanta falta, nos refuerzan, son herramientas que nos ayudan cada día a llevar una vida de la mejor manera, como añoramos, ¿no? Las mujeres siempre queremos, con esa sensibilidad que el Señor nos ha regalado, querer crecer, querer desarrollarnos, querer ir por más de Dios y poder encontrar esas herramientas útiles en nuestras manos para alcanzar esas metas. Yo pienso que las herramientas son útiles dependiendo de las manos que las reciba, ¿cierto? Si yo tengo un destornillador, pero no sé utilizar el destornillador, pues es la herramienta, pero no me va a prestar una utilidad, por lo tanto, no estaría en la mano correcta. Pero cuando las herramientas están en las manos correctas y la persona las habilita para su bondad, para su beneficio, pues se convierten entonces en lo que ellas son, unas facilitadoras para nuestras metas. Así que hoy en Mujeres en Contacto vamos a estar charlando de esos temas tan especiales para nosotros. Pero antes, pastora Narda y televidentes que ya están aquí conectándose a través del Facebook Live, les agradecemos tanto. La verdad, para nosotros es tan significativo encontrar una palabra, encontrar un mensaje, encontrar que usted le dé compartir, porque de esa manera nos ayuda a extendernos hacia otras familias. Ya están ahí conectados y yo quiero invitarles a la palabra en Gálatas capítulo 6, versículo 9. Ese es un texto que todos los días deberíamos orar por que eso se dé en nuestra vida, que todos los días necesitamos pedirle al Espíritu de Dios que nos ayude. Dice, no nos cansemos pues de hacer el bien. No nos cansemos pues de hacer el bien. Resultado o por qué, cuál es el propósito. Porque a su tiempo, en su momento, en el transcurso de la historia, segaremos si no desmayamos. Ahora, hacer el bien es algo que en determinado momento se ve de pronto abordado por un pensamiento de, por eso es que uno no tiene que ser tan bueno, ¿cierto? Cuando hay decepciones, el hacer el bien se ve en peligro, el actuar el bien se ve en peligro. Entonces hay corazones que pueden afectarse o dañarse o debilitarse, porque dice, ¿de qué le sirve a uno estar haciendo el bien? Por eso la Escritura no nos deja plasmado algo porque sí, es porque a los seres humanos nos puede acontecer que nos cansemos de hacer el bien. Hacer el bien es accionar no siempre como los demás accionan, o no siempre como la sociedad de pronto nos quiere obligar a accionar. Hacer el bien es aquella conciencia de yo estoy actuando rectamente, independiente de cuáles son las cosas, los sucesos, los acontecimientos, los eventos o las personas y sus actitudes que nos rodean en casa y fuera de casa. Entonces el consejo apostólico es, mujer, no se canse de hacer el bien. Pastor, es que usted no tiene idea lo que me hicieron. Haga el bien. El bien puede ser callarse, el bien puede ser no buscar defenderse, el bien puede ser no actuar de la misma manera. El bien es esperar. Dice la palabra que esto trae un resultado, una recompensa, una
un bienestar, dice, a su tiempo. Va a llegar un momento, va a llegar un tiempo donde ese bien, que puede ser una acción de bondad, de generosidad, de acompañamiento, pero también puede ser una actitud frente a la vida y sus acontecimientos, dice, llegará un tiempo donde eso tendrá un resultado. Y el resultado es honra, el resultado es autoridad, el resultado es beneficios de Dios. Siempre segaremos alguna recompensa. Yo me acuerdo hoy cuando meditaba en esta palabra, alguna vez tuve una dificultad con un familiar y ese familiar llegó muy temprano a casa y me abordó muy bruscamente a punto de agredirme. Pero mientras esa persona me agredía, yo le decía, fulana de tal, no haga eso. No haga eso porque después usted se va a arrepentir porque usted está haciendo lo que no quiere hacer. Y ese día ella me agredió físicamente, eso pues se comunicó en la familia, se supo. Y años más adelante hubo algún evento donde una sobrina decía que yo le había dicho unas cosas y esa persona del primer episodio dijo, eso que usted está diciendo yo no lo creo porque yo agredí a Nubia y me di cuenta que ella ni siquiera bajo agresión levanta la mano para defenderse. Ese día yo coseché algo que no me lo propuse porque la verdad fue en una crisis difícil, me estaban agrediendo en mi cara, pero ese día cegué una defensa que yo no busqué por una persona. No sé, quizás esto sirva para decir, hay eventos donde uno pareciera que está perdiendo, pero si hacemos el bien con actitud, con palabras, en el tiempo, esa actitud se va a cosechar y se va a venir a nuestra vida como una recompensa. Por lo tanto, hoy la palabra es cálmese, tranquilícese, espere en Dios, analice la situación y espere. Haga el bien, porque en su tiempo, si no desmayamos, vamos a cosechar. Esa es la palabra del día. El asunto es que las personas se cansan de hacer el bien porque esperan que esas personas a las que se les está haciendo el bien le recompensen. Y ahí es donde es el problema, porque muchas veces las personas a las que les hacemos el bien no nos recompensan, todo lo contrario. Terminamos nosotros siendo víctimas de esas personas a las que ayudamos. ¿Cuál es la cuestión para no cansarnos? No esperemos que esa persona nos devuelva lo que le estamos dando, sino esperemos que sea Dios el que nos recompense. Él es el que sabe qué hay en nuestro corazón, Él es el que sabe que lo estamos dando de manera generosa, que lo estamos haciendo para ayudar a otra persona, para beneficiar a otras personas, pero primeramente para agradarle a Él, es lo más importante. Entonces Él se encargará de darnos la recompensa, una recompensa la mejor, la excelente. Si usted espera que sea esa persona la que le devuelva, se va a desilusionar, se va a cansar y va a cerrar esa página y va a decir no más, no ayudo más. Pero va a ver que si empieza a mirar mejor hacia el cielo, se va a dar cuenta que la recompensa va a llegar, sí, muchas veces de manera inesperada, y usted se va a dar cuenta, como le pasó a usted, pastora, va a decir, uy, qué delicia, sí, menos mal que sembré. Sí, sí, y el secreto está ahí, no se canse, ¿no? Y es que es verdad, a veces los eventos alrededor nos fatigan y nos cansan y hace que cortemos con una buena actitud frente a las personas. Nunca devolvamos mal por mal. La Biblia, el Señor Jesucristo nos enseña a orar por esas personas, por esas dificultades. Si usted está cansada, tome aliento hoy en el Señor. Si usted está cansada, este sería un buen momento para orar, que el Señor le dé esa actitud, ese llenarse de Él para poder seguir, porque usted va a cosechar. Y lo más lindo es saber uno que cosecha crecimiento, desarrollo y madurez espiritual. Bien, después de este consejo desde la Escritura, queremos dejarle dicho de qué vamos a estar hablando hoy. Estamos viendo tantas circunstancias en el país, tantas situaciones, realidades de comportamiento precisamente, realidades donde uno empieza a evaluar valores, principios basado en las conductas. Hoy vamos a hablar de la autoridad, porque están pasando muchísimas situaciones donde, bueno, ¿y la autoridad dónde está? ¿Cómo se maneja? ¿Cuáles son los límites? ¿Cómo está pasando? Y vamos a estar hablando hoy bajo el título Autoridad sin gritos.
Así es, pastora. Hay una crisis en la autoridad, en el respeto a la autoridad, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo, donde las personas hacen marchas, se levantan en contra del presidente, en contra de la monarquía, en contra de los profesores, en contra de la policía, del ejército. Hay una crisis total donde estas nuevas generaciones no quieren aceptar que hay personas que ostentan algún tipo de poder sobre ellos, no quieren aceptarlo. Y en Colombia, en estos días, los acontecimientos tan tristes, bochornosos, no sé cómo llamarlos, nos han dado luces de lo que está sucediendo a nivel social, y es una generación que no acepta que haya personas uniformadas, por ejemplo, que puedan ejercer algún poder, alguna autoridad, pero también está el otro lado, ¿no? Que es personas con autoridad que ostentan también uniforme o no lo ostentan, sino que tienen cierta autoridad, que no saben cómo ejercer esa autoridad. Entonces se empiezan a presentar enfrentamientos donde uno que está como por fuera del asunto, uno dice, bueno, sí, tienen razón estos, y luego dice, no, sí, tienen razón aquellos. O sea, al final todos tienen razón, pero al final también todos tienen culpa. Y hemos empezado a meditar en este tema, en esta situación, y nos hemos dado cuenta que la autoridad empieza por casa. Nos vemos entonces ahora, no se muevan después de comerciales. Tenemos una cita en el magazine Mujeres en Contacto. Felices en Mujeres en Contacto, usted aporta para ese bienestar nuestro con estar con la frecuencia F siempre conectado y fielmente inspirándonos para avanzar. Hoy es día martes, Pastora Narda, y usted que está en la ciudad de Cúcuta, que está en el área metropolitana, queremos decirle que tenemos nuestro tercer culto de mujeres determinantes y su familia. Este programa, Mujeres en Contacto, hace parte de esa labor de nuestro departamento de mujeres o el ministerio femenino de la Iglesia Centro Cristiano. Hoy, dese cita con todos los protocolos, véngase con su tapabocas, venga con su cédula en mano, porque la iglesia está lista para recibirle. De 3 a 4 de la tarde vamos a estar 1 hora, ya hoy con el 35% de la posibilidad de congregarnos, así que le esperamos para festejar juntos en familia este buen tiempo que nuestro Creador nos permite vivir. Hemos pasado unos días extraordinarios con regreso a casa, recibiendo esa renovación del espíritu. Lo que construimos en casa, estuvimos alertas para edificar en casa, venimos a disfrutarlo acá en la casa grande, en la casa espiritual. Hoy, martes a las 3 de la tarde, culto de mujeres determinantes y su familia. Ya nos están saludando, Pastora Narda, y agradecemos mucho. Desde Bogotá, Claudia Patricia Rico, buenos días, mis pastoras, bendiciones. Un buen día bajo la cobertura de Dios, totalmente. Salimos con la cobertura de Él, nos movemos pidiéndole a Él su apoyo, su respaldo, su firma y su sello para cada momento. Vaya Ramírez también nos saluda, o Vicky Ramírez. Ana Noé dice, hola, ¿se aplica la frase hacer el bien sin mirar a quién? Siempre, siempre sin mirar qué se recibe, qué nos hacen, siempre que podamos hacer. Recuerde que hacer el bien no solo es entregar un bien material, hacer el bien es el respeto, es la honra, es la dignidad por el individuo, el otro individuo, ¿no? Entonces es hacer el bien de esa manera. Yesenia Sánchez, la saludamos y dice, qué bendición, pastora, se le quiere, también le amamos y le bendecimos. Marilu Sánchez, nuestra compañera de trabajo, también nos está sintonizando. Autoridad sin gritos, Pastora Narda. Bueno, pastora, cuando nosotros vemos estas circunstancias de desorden que se están presentando en el país, yo como psicóloga empiezo a analizar qué es lo que nos está pasando, qué es lo que ha cambiado en este país que se está desarrollando con muchísima facilidad el irse contra
los bienes de materiales, contra los bienes de propiedad ajena para romperlos, destruirlos. No estamos hablando solamente de estos días, sino ya llevamos un buen tiempo en el que es fácil salir a las calles, agarrar piedras, romper vidrios, tumbar cosas, meterse, saquear los negocios y todo eso. Y lastimosamente podemos analizar que las causas o la génesis de esta situación proviene de la casa, proviene de nuestros hogares. ¿Cómo estamos criando a nuestros hijos? Es necesario que hagamos un autoanálisis, una autoevaluación de qué es lo que les estamos transmitiendo a nuestros hijos, y esto mismo, este bagaje es como un morral que le ponemos a nuestros hijos en la espalda. Eso es lo que ellos van a empezar a sacar y compartir donde quiera que vayan. Si les hemos entregado en la casa, les hemos compartido o los hemos criado con una negligencia, con un desamor, con una falta de respeto hacia la autoridad, el niño, el muchacho va a salir a demostrar eso que ha aprendido en su casa, ¿no? Y ahí es donde nosotros entramos a hablar acerca de una autoridad sin gritos. En Efesios 6:4 hay un versículo clave y es: padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Y eso lo he visto en muchísimos casos de papás que buscan o no les importa que sus hijos se molesten, se incomoden e incluso salten en un acto de mal humor, de mal genio, por causa de ellos mismos, de los padres. De pronto un papá, una mamá dice: pero es que yo soy su papá, yo soy su mamá y tengo el derecho. El problema es que cuando nosotros hacemos que nuestros hijos entren en ira, estamos yéndonos contra un mandato que nos da en la palabra: padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Se puede criar un niño sin provocarlo a ira? ¿Se puede criar? Claro que sí. Es bien interesante y queremos, por supuesto, abrir el espacio para decir: cada caso es una realidad y es una historia, ¿no? Uno no puede decir u obviar más bien la realidad por genética del ser humano. El ser humano nace repelando una autoridad y usted lo ve desde chiquitico. Desde chiquitico el niño ya aprende a hacerse llamar la atención hasta 3 y 4 veces, entendiendo que hay una voz. Un niño de 3 años, de 4 años, por Dios, las voces que está escuchando son las de los papás, pero en él hay una genética que repela esa voz conductora, ¿no? Entonces no podemos obviar, por supuesto, una realidad del individuo como tal. Ahora, dentro de casa uno puede tener al otro lado, Pastora Narda, mamitas y papitos que dicen: pero en la casa mi hijo no lo vio, yo no se lo enseñé. De hecho, fue un niño 10 en alguna manera hasta cierta edad, pero luego que transicionó a ciertas etapas, empezó a tener unos comportamientos o los postulados. En este caso hay postulados que ya vienen a invadir el pensamiento del individuo y sienten esa necesidad de ir en contra de lo que ellos encuentran con que tienen que repelar. Entonces queremos respetar como esa parte de cómo se dé, pero dejar marcado de la necesidad de nosotros empezar a resaltar la autoridad, a honrar la autoridad. En la casa mía se vive, por ejemplo, de postulados que tiene Daniela frente a algunas situaciones del país. Tiene su propia forma de pensar, su ideología frente a algunos temas. Y entonces ahí es donde yo recalco: definitivamente el tema de la autoridad es autoridad. No estamos puestos para discutir autoridad, estamos puestos para someternos a la autoridad. Y de eso habla Pablo en el capítulo 13 de Romanos. Dice que toda autoridad es instituida por Dios y que nosotros necesitamos estar al frente. Ahora quiero que usted me ayude como psicóloga, obviamente, cómo empezamos a involucrar el niño
digamos los 5 años, que ya se ve esa genética de repele para la autoridad, ¿cómo empezamos a construir? Porque usted dice algo muy especial y es autoridad sin gritos. Y sí o sí llega un momento en nuestro escenario de la familia donde, hombre, para que nos obedezcan tenemos que gritar. Es realidad, hasta que se grite. Y de hecho uno le dice al niño, ¿usted está esperando que yo lo grite para hacerme caso? ¿Cómo podemos manejar esto? Esto es altura. A ver, yo pienso que el grito no produce obediencia en el niño. Obviamente, uno ya se exaspera, uno como mamá o como papá, uno se desespera y ¡ah! Pero en realidad cuando el niño sale corriendo a obedecer no es por el grito. ¿Por qué? Porque hay muchos padres que gritan todo el tiempo y sus hijos no obedecen. ¿Ven? Entonces no es el grito que produce obediencia en el niño, sino lo que produce obediencia es la firmeza. Cuando la mamá o el papá, que nunca grita, de pronto grita, lo que ve el niño es, ahora sí. O sea, esa es el mensaje, ahora sí. Entonces el niño sale corriendo a obedecer. Es la firmeza la que hace que el niño obedezca. Ahora, todos los niños son diferentes. Yo tengo 2 hijos, ¿no? Y usted también, pastora, ahí está mi hija que es obediente, que es juiciosa, que es tranquila, y mi hijo que es el no, pero hijo, no, o tal cosa, pero ¿por qué? Y siempre yo le llamaba perolito, ¿no? O sea, estamos con el perolito, que es ponerle el pero a todo, ¿no? Entonces son 2 tipos de crianza. Obviamente uno tiene que volverse como una crianza mixta, ¿no? Para uno y para el otro. Pero la firmeza debe estar en todos los casos. ¿Qué significa eso? Yo quisiera que usted tomara apuntes, yo quisiera que usted aprendiera bien, porque esto viene de mi propia experiencia. La firmeza lo dice en la palabra, cuando dice que vuestro sí sea sí, que vuestro no sea no. ¿Qué quiere decir? Que si usted le dice a su hijo no, pueden pasar tempestades, usted puede estar de muy buen genio que va a seguir diciendo no. Si usted le dice a su hijo sí, puede pasar lo que pasa, debe usted cumplir con ese sí. De esa manera su hijo empieza a entender que usted tiene autoridad y que merece respeto. De ahí a enseñarle a un niño que debe respetar, por ejemplo, a su profesor, a su profesora, es un paso muy chiquititico. ¿Por qué? Porque ya en casa ya ha aprendido que hay gente que está por encima de él a los que deben respetar. Ahora, pastora, tampoco es que les enseñemos a nuestros hijos cuando dice la palabra que debemos respetar a las autoridades. No son personas totalmente sumisas y que se queden calladas y no pueden hablar, no pueden opinar. No, son muchachos ya en la adolescencia o que están ya en la universidad que puedan desarrollar proyectos, que puedan desarrollar actividades de cambio de tipo social, pero sin necesidad de atentar contra la autoridad. Hay muchos jóvenes y a mí yo he aprendido con mis hijos que algunos hablan de los millennials, los critican, se burlan de los millennials o de los NN, que es no trabajan ni estudian, los nini, que ni trabajan ni estudian. Yo tengo en mi casa 2 muchachos que son de esta generación joven y ellos tanto estudian como trabajan y son muchachos que quieren desarrollar cambio social y trabajan en eso, pero lo hacen en paz, Y eso, gracias a Dios, y de verdad gracias a Dios, ¿no? Lo han aprendido en casa. Qué bien. Autoridad es encontrar esa estructura que viene de Dios. El cielo habla de estructura, nos enseña estructura y eso va en el espíritu de la persona, eso va en la decisión de la persona. En Mujeres en Contacto nosotros ya volvemos a Autoridad sin gritos. Tenemos una cita en el magazine Mujeres en Contacto. Muy bien, Autoridad sin gritos, hoy en Mujeres en Contacto. Nuevamente les agradecemos por estar ahí pendiente, siempre reportando sintonía y siempre haciendo de Mujeres en Contacto ese momento donde usted refresca su alma,
a través de nuestra vida, de nuestra experiencia y de este anhelo que tenemos, como dije al principio, de colocar una herramienta que nos ayude. Hoy la herramienta que estamos utilizando es la autoridad, la necesidad de nosotros revisar este concepto, este principio de vida. Nosotros tenemos que estar muy vigilantes, inclusive como los padres, la persona grande de la casa, en revisar cuál es el concepto nuestro frente a las autoridades. A veces somos muy livianos en expresiones y esto tiene que ver con derribar un concepto de autoridad. Nosotros no podemos decir que solo agresión es aquella agresión que agarra una piedra contra la autoridad. Hay que entender que si yo llego a un centro comercial y encuentro ahí la persona que tiene la posibilidad de acceder, de darme el acceso para entrar, esa persona en un parqueadero, en un restaurante, en un centro comercial, es la autoridad en ese momento. Y a veces nosotros lo descalificamos o lo obviamos. Eso lo están viendo los hijos de cualquier edad, de cualquier edad lo están observando. Entonces, el mensaje es revisar el concepto de autoridad. Un semáforo es una autoridad. Entonces, el papá puede tener un buen discurso, pero pasarse el semáforo. Está rompiendo una regla de autoridad. Y eso hace mella, eso se nota. Ese es un mensaje que se entrega, ese es un mensaje que se da. Ahora ya, en casos como los que su merced nos referenciaba, que son entre penosos, dolorosos y agobiantes, porque uno dice, sencillamente estamos expuestos a que un día o un momento alguien se levante porque tiene sus derechos y sus derechos son defendibles con violencia. No es ese el concepto ni de orden en ningún lugar y en ningún espacio. Ahí vemos a una sociedad con roturas, ahí nos encontramos a una sociedad lamentablemente cada día más frágil, porque si no tenemos los fundamentos, el salmista dijo, si se derriban los fundamentos, ¿qué nos espera, no? Si no tenemos los fundamentos. Por eso lo importante es, nunca nos cansemos de hacer el bien en casa y de hablar del bien y de hablar de lo que pensamos que los muchachos no oyen, pero ellos oyen. Ellos saben que cada acción tiene una consecuencia. Lamentablemente vemos a personas hoy día, los que abusan de la autoridad, pues teniendo unas consecuencias, y los que están también siendo abusados, pues teniendo sus consecuencias. El llamado para nosotros desde Mujeres en Contacto es: hagamos que el principio de la autoridad se vea en casa, se hable en casa, se practique en casa y se enseñe en casa. La pastora tomaba la palabra, el concepto escritural desde Efesios de no exasperéis a los hijos, ¿no? Y es que a veces en ese no tener claro el concepto de autoridad, nosotros nos convertimos en cantaletosas, nos convertimos en gente que habla. Yo tenía una mala costumbre y era bajo el enojo remedar algún comportamiento de mi hija. Eso obviamente está generando en ella violencia, está generando en ella un malestar. Eso es exasperarlas, llevarlas a un campo donde también vengan contra la autoridad, sea en una actitud o en una palabra o en una respuesta. Aquí el llamado entonces es: necesitamos que Dios nos ayude en este campo, necesitamos que Dios nos enseñe en este campo. La Escritura dice: quítense de ustedes toda gritería, ¿no? Ese es otro principio, que cuando nosotros somos gritones para mentorear, para enseñar, para dar un direccionamiento, pues necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude a decir lo mismo pero sin grito, a decir lo mismo con un campo interno de paz y de una autoridad que yo no tengo que reseñarla. La autoridad es la que dirige y se tiene que decir sin los gritos. Aparte que es que gritar cansa, fatiga. Y no produce ningún buen resultado. Y no produce sino daño. Sí, señora. Pastora, hay un fenómeno en Estados Unidos, no sé si usted lo ha escuchado, las famosas Karen. Bueno, ¿quiénes son las Karen? Las Karen son las mujeres, por supuesto, son mujeres que le faltan el respeto a la autoridad. Entonces son personas, por ejemplo, que van a un gimnasio y el guardia de seguridad le dice: por favor, colóquese el tapabocas. No, yo no me quiero poner el tapabocas, y arma todo un pleito para ir en contra de lo establecido
o personas que van a un supermercado, tienen que hacer cola y no quieren hacer cola, sino quieren colarse. Entonces, ese tipo de personas, no sé por qué le colocaron el nombre de Karen. Ahí va una Karen. Esa es una Karen, ¿no? Y obviamente es un término ofensivo, pero es para determinar ese tipo de personas que no quieren respetar la autoridad y los límites y los parámetros establecidos que por supuesto todos debemos obedecer. En estos tiempos hay muchas reglas, muchas normas que de pronto nos incomodan y una de ellas es hacer la bendita cola 2 metros de distancia. O sea, es algo muy sencillo, es simplemente mantenga 2 metros de distancia, pero a la gente le cuesta obedecerlo. Y en una oportunidad estuve yo asistiendo a una EPS y se agarraron a pelear con el señor de la puerta del celador porque no los dejaba entrar a todos de una. Entonces él les explicaba y lo hizo de manera muy respetuosa. Les digo, miren señores, es que si yo los dejo entrar a todos, se va a aglomerar la gente dentro de la EPS. Por favor, mantenga la calma. Yo los voy dejando entrar, creo que era de 5 en 5, no hay ningún problema. Me causó mucha curiosidad porque empezaron a hacerle un video al señor y el señor está hablando con mucha tranquilidad y empezaron a amenazarlo, decirle, este video lo vamos a subir a las redes sociales y usted va a perder su empleo y usted. Y el señor casi llorando, lo que me causó muchísimo dolor, dijo, señores, yo soy un trabajador, yo soy una persona humilde. Si ustedes hacen que a mí me voten, ¿qué va a pasar con mi familia, con mis hijos? O sea, es la falta de amor. En Mateo 7:12 nos da la más hermosa de las reglas, que es la regla de oro, y es, no le hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. Y es, si usted quiere que lo traten con respeto, respete a los demás. Pero si esa persona que tiene 20, 30, 40 años, no lo aprendió en su casa, es bien complicado que lo aprenda. No quiere decir que no lo aprenda, pero es bien complicado que lo aprenda. Es cuando el niño está pequeño, donde debemos enseñarle a los niños límites. ¿Sabe que la sobreprotección también es maltrato? Es permitir que el niño haga todo lo que quiera. En una época, los psicólogos empezaron a promulgar una teoría de que a los niños había que dejarlos hacer todo lo que quisieran. Y empezaron a presentarse los desastres más grandes y entre ellos los más perjudicados eran los mismos hijos de los psicólogos. Por eso empezaron a salir toda esa fama de que los hijos de los psicólogos eran personas problemáticas y conflictivas. ¿Por qué? Porque el psicólogo llevaba a su hogar eso que él enseñaba en las aulas de clase, en las universidades o en sus conferencias, y resultó que el resultado fue catastrófico. ¿Qué se está enseñando ahora desde la psicología? Es que a los niños hay que enseñarles límites y que hay que enseñarles a respetar esos límites, así como a las personas que ponen esos límites. Interesantísimo. Definitivamente una vida sin una autoridad es una vida alocada. Autoridad es todo lo que nos pone un límite, como lo dice la doctora Narda. Un semáforo es un indicador de un límite, ¿sí? Es un indicador de lo que sigue en la próxima etapa. En todo lugar, sí o sí nos vamos a encontrar con una autoridad. En casa, fuera de casa, en el lugar donde estemos, hay una autoridad. Visualizarla, entenderla, interpretarla, habla mucho de nosotros. Habla mucho de un espíritu que no está bajo rebelión. ¿Sabe cuál fue el primero que violentó la autoridad y que hace que la gente esté bajo una violencia que va contra la autoridad? El enemigo de nuestras vidas. Él fue el primero que se rebeló contra la autoridad divina, y ahí viene esa genética que hace del ser humano un individuo que va a golpear, va a violentar. Que Dios nos ayude a estar llenos y plenos del Espíritu de Dios, que Él es el que viene para hacer a nosotros gente que revisa su autoridad y que sabe respetar autoridades. El que no respeta aquí, no respeta allí. El que violenta en casa, violenta por fuera. O puede haber un individuo que en casa maneja
una forma y por fuera maneja otra totalmente. Obviamente todo eso habla de alguien que está en desorden interiormente, de alguien que no está equilibrado interiormente y que necesita su ayuda. Que nosotros como gente responsable podamos decir, la autoridad es puesta por Dios para nuestra bendición, la autoridad es puesta por Dios para nuestro bienestar. ¿Cómo es posible que nos tengan que sacar una multa de 900 y algo de 1000 de pesos porque no respetamos unos directrices de una autoridad? Entonces se nos tiene que a gritos o a multas o a amenazas para que nosotros respetemos la autoridad. Eso no somos los hombres y mujeres de Dios. Los hombres y mujeres de Dios estamos bajo autoridad, somos autoridad y respetamos la autoridad. No aquella que siempre hace bien las cosas, ¿sabe? No tiene que ver con cómo se comporta la autoridad, porque finalmente si es puesta por Dios y lo está haciendo mal, está utilizando su poder para hacer mal uso de su autoridad, pues eso es algo que se encargará Dios. Cuando nosotros funcionamos en principios, hacemos que los principios accionen para todo lugar y todas las personas en las que nos encontramos y donde nos movilizamos. Autoridad sin gritos es un espíritu de vida en el Señor. Nosotros ya volvemos en Mujeres en Contacto. Tenemos una cita en el magazine Mujeres en Contacto. En Mujeres en Contacto saludamos su vida, bendecimos su casa y le agradecemos grandemente que usted haga contacto con nosotros, Mariluz Sánchez. Buen día, Mujeres Determinante, les envío 1000 bendiciones más. Tan bonita mi Mariluz. Recuerde que hoy tenemos una cita a las 3 de la tarde, la pastora Bernarda Sandoval. Bendiciones, pastora, qué bien que usted está conectada. María del Carmen, Dios les bendiga, buenos días, muy buenos días, Dios le bendiga grandemente. Henry Navarro nos saluda, Claudia Alexandra Flores, un abrazo, un abrazote, Dios le bendiga mucho. Ana Noé, gracias pastora, Dios las bendiga desde Argentina, Dios le bendiga grandemente. Cúcuta es su casa, nuestra casa siempre estará abierta y disponible a través de los medios y físicamente cuando sea posible. Usted es bienvenida a nuestra casa. Y la pastora Betty Esperanza Delgado dice, excelente programa, buenos días pastoras. Muy bien, estamos en contacto hablando de autoridad y esto nos tiene que hacer conciencia, esto es bien importante que nosotros revisemos nuestro principio de autoridad. A veces lo que se nos viene es, bueno, es que tampoco yo me voy a dejar abusar y eso es verdad. Pero para no dejarse abusar no se tiene que entrar a la violencia. Se debe, si el individuo, la persona, el organismo permite la viabilidad del diálogo, de la expresión sin violencia, entonces nosotros lo podemos hacer. Si no, entenderíamos que no es el momento y no son las personas adecuadas con las que nosotros debemos hablar y deberíamos movilizarnos a encontrar entonces otros conductos, otras viabilidades u otras herramientas, ¿verdad? Hay lugares donde efectivamente hay abuso de autoridad, hay maltrato por las autoridades. Lo acabamos de vivir esta semana con un episodio del cual hablaremos más adelante, pero hay funcionarios con los que definitivamente uno no puede dejar que sus reacciones vayan al ritmo de lo que está pasando en el entorno, en su lugar, porque entonces nosotros seremos como hijos de Dios los que estaremos perdiendo. Entonces necesitamos hacerle un estudio objetivo al evento. Perfecto, esto es lo que está pasando, esta es la realidad, esto fue lo correcto, esto fue lo incorrecto, hasta dónde voy yo y hasta dónde tengo un derecho vulnerado, en este caso abusado, y hacia quién tengo que dirigirme y hacerlo en el orden que corresponde. Pero nunca reaccionar con violencia al violento, nunca reaccionar con piedra al que tira piedra, nunca reaccionar con bajeza al que es bajo. No, nosotros donde nos movamos necesitamos desarrollar ese crecimiento. Por lo tanto, si lo vemos en nuestros hijos, pues qué bueno que nosotros podamos decirle definitivamente ese no es el comportamiento, definitivamente usted está ejerciendo algo de lo cual prontamente la vida le va a enseñar que ese no es el conducto y que nosotros por nuestra conducta podamos hablar de autoridad porque la ejercitamos, porque la activamos y porque el principio de autoridad
nos respalda. Hay que recordar que nosotros nos estamos movilizando en un mundo espiritual, en un mundo donde podemos actuar aquí a los ojos de los seres humanos, pero eso va a tener una réplica en el mundo espiritual, ¿verdad? Entonces, qué importante tomar conciencia de ello, que cuando salgamos a casa podamos decir que nuestro comportamiento afuera es un comportamiento como adentro, que nuestro comportamiento adentro es un comportamiento de lo cual atraemos esa recompensa que la Escritura habla, que recogeremos si no nos cansamos de hacer el bien. En este caso, interpretar las autoridades como lo que son, puestas por Dios. Nosotros oramos porque todas estas situaciones que pasan a nivel mundial, a nivel de todas las sociedades, que son evidentemente, y repetimos, muestra de una sociedad quebrada, muestra de una sociedad en crisis, de unas generaciones, de una parte de la generación que está buscando viabilidades en conductos incorrectos que puedan ser alcanzadas por un espíritu diferente, de aquellos que hacen cambios trascendentes, de aquellos que influencian una sociedad, pero con propuestas, con proyectos, con alternativas de paz, porque también hay una generación impulsada por un espíritu de cambio, por un espíritu de influencia determinante, pero que vienen con propuestas y con una voz que tiene claro hacia un destino diferente. Pastora Narda. Claro que sí. Volvemos otra vez el tema, la autoridad nace, el respeto a la autoridad nace en nuestras casas. Volvemos y hacemos hincapié en esto, ¿no? Hay otro video donde el padre se entera de que su hija le está haciendo bullying a sus compañeritos en el salón, en el colegio. ¿Y qué hace el padre? Al otro día, como castigo, le impone a la niña que debe irse a pie hasta el colegio. Obviamente él va en su carro y la niña va caminando con su maletín ahí a un lado del carro. Y la hizo caminar hasta el colegio. En Estados Unidos los colegios son lejos y los papás tienen que llevar a sus hijos en sus autos. Y mucha gente criticó al papá por haber hecho eso. Y yo digo, no, yo no lo critico, o sea, es que a los niños hay que disciplinarlos. Anteriormente no había necesidad de mucha creatividad a la hora de disciplinar, simplemente nos daban con lo primero que encontraran, nos daban golpes muy duros. En este tiempo debemos ser muy creativos y muy pedagogos porque los niños no soportan un golpe a un mal dado. O sea, son niños muy débiles físicamente, pero en cuanto a inteligencia se han desarrollado mucho más que nosotros en esa misma edad. Entonces debemos ser muy creativos a la hora de disciplinar a nuestros hijos. Por ejemplo, esto de poner a caminar a la niña hasta el colegio para que reflexione durante todo el camino de lo que le está haciendo a sus compañeros, eso es maravilloso. Aprenda a disciplinar a sus hijos, pero siempre que sea necesario, disciplínelos. No les pase el tiempo de hacer una corrección, pero tampoco les pase el tiempo de abrazar, de besar, de decirle que lo amamos. Eso no malcría a ningún niño y siempre recalco eso. Sí. Decirle a un niño que lo amamos no es malcriarlos, todo lo contrario, decirle que que el niño se sienta amado. Qué lindo. Formarlo haciéndolo un hombre de visión, un hombre de trascendencia, tiene que llevar implícito el principio de la autoridad. Cuando nosotros vemos las autoridades como una bendición, crecemos como personas, no esperando que la autoridad siempre actúe bien, pero también tenemos gente que se esfuerza por hacerlo bien. Así que amar lo que Dios estableció para nuestro bien es de gente espiritual. Esto es Mujeres en Contacto. Usted revise su autoridad que le ha dado Dios. Bendiciones.